Bien, buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor por una vez más nos permite estar congregados como iglesia. Lo primero que le voy a preguntar es si nos están escuchando bien, no se haga una señal con su dedo porque ya no sé cómo está mi audio. Perfecto, eso es importante. Bien, como compartió nuestro hermano Alejandro, hoy vamos a conversar, a predicar acerca de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, que es el texto que nos han pedido, del cual prediquemos como grupo de misiones, como ministerio de misiones. Y obviamente queremos hacerlo siempre bajo la dirección del Señor. Yo quiero orar antes de predicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego tu bendición para este tiempo, Padre mío, que vamos a compartir y que estamos compartiendo como iglesia. Gracias por todo lo que se ha desarrollado hasta aquí, que hemos hecho hasta aquí, Señor. Todo se ha preparado para que seas tú glorificado. Y que tu palabra, Señor, también sea glorificada en nuestras vidas. Que podamos ser guiados, edificados, transformados por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Del 1 al 9. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo Señor, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por disposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que Dios bendiga su palabra. Puse por título a este mensaje, a esta predicación, un consejo necesario y oportuno. Un consejo necesario y oportuno. Y antes de entrar al desarrollo de nuestro texto, quiero ubicarlos en un poco en lo que se refiere al trasfondo de esta carta de Pablo a su discípulo Timoteo. Además de que lo que refleja de forma general el contenido de esta carta. En el año 1726, un teólogo llamado Paul Anton escribió un libro sobre las cartas de Timoteo y también a Tito, usando la designación cartas pastorales. En 1726 se le llamó por primera vez a estas cartas pastorales. Desde entonces este apelativo ha sido insuperable para destacar el contenido de dichas cartas, Tito y Timoteo. Otro dato llamativo es que son cartas, o son las cartas pastorales a Timoteo y Tito, las únicas escritas a individuos. Las únicas que fueron escritas a individuos. La carta a Filemón, si usted dice, no, a Filemón también le escribió. No, es que la carta a Filemón, cuando usted ve la introducción de la carta, no solo se la dedicó a él, sino también a la familia de Filemón y a la iglesia a la cual pertenecía Filemón. Entonces estamos hablando de que las cartas pastorales a Timoteo y a Tito son las únicas escritas a personas individuales. La primera carta del apóstol Timoteo está centrada más en los temas de la iglesia. Está centrada más en temas de iglesia, en cosas que Pablo
cuando su primer viaje de misionero, dejó a Timoteo allí, o en su segundo viaje de misionero, dejó a Timoteo allí y en Éfeso, y se fue a Macedonia, y él en ese trayecto, en ese camino, después le escribió bajo la inquietud de que había dejado a Timoteo, a un joven muchacho, para que guiara una iglesia. Imagínense ustedes. Ahora, ¿qué fue lo que le escribió Pablo a Timoteo? Generalmente en la primera carta, no en la segunda, en la primera carta. Por ejemplo, corregir a maestros que tenían conceptos equivocados acerca de la ley y del evangelio de Cristo. Segundo, le pedía que oraran por todos los hombres, en especial aquellos que tenían cargos públicos. Tercero, trata de la conducta de las mujeres también en esa primera carta. También, y es de mucha importancia este tema que le enseña Pablo a Timoteo, que le dice cuáles deben ser los requisitos de los obispos y de los diáconos de la iglesia, que debían elegir de alguna manera, y cómo tratar a los de mayor edad y a las viudas. Ya, según Timoteo, es más enfocada al pastor de la iglesia, más que a la iglesia y de cómo debe trabajar Timoteo con la iglesia y qué debe hacer él en la iglesia. Él le manda una carta enfocada en la vida de Timoteo, a la vida de Timoteo. Bien, entonces Pablo le da, hermano querido, de cuando usted empieza a leer esta carta, yo la leí varias veces, para encontrar el mensaje que Dios quería que diera. Pablo le da un toque muy sentido a su carta, muy sentido. Emociona, hermano, escucharlo, emociona leerlo, leer esas palabras. Es como las palabras de un padre a un hijo. De hecho, en el primer versículo, él le dice, amado hijo, usted lo puede ver ahí. En el segundo versículo, a Timoteo, amado hijo. ¿Verdad? ¿Qué más le dice? Me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Timoteo, amado hijo, me acuerdo constantemente de ti en mis oraciones. ¿Qué más le dijo? Deseo verte. Versículo 5. También me acuerdo de tus lágrimas, Timoteo. Me acuerdo de tus lágrimas. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, también le dice, tú pues, hijo mío. Tú pues, hijo mío. Primero dice, amado hijo, después también le dice, hijo mío. Obviamente, él lo consideraba como un hijo espiritual. Bien, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel, a no avergonzarse como contenido de la carta del evangelio, sino a ser testigo de Cristo, ¿verdad? Como él dijo, también sé un buen soldado. Pablo le habla del futuro. Dice que vendrán gentes que se van a amar a sí mismas y que conducirán al error a los cristianos, lo cual él debía tener mucho cuidado. En otras palabras, le dijo, cuídate también a ti mismo y cuida a la iglesia de estos hombres que no hacen bien para la iglesia. También le dijo, sé un obrero aprobado, predica la palabra y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esfuérzate, Timoteo, sigue adelante, no ceses de anunciar el evangelio, cumple tu ministerio. Palabras de un hombre de experiencia a un joven Timoteo que estaba cumpliendo la misión que se le había encomendado. Un lindo misionero, un lindo pastor joven que estaba dando su vida al servicio del Señor. Esta fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. Fue la última. Lo hizo desde la cárcel en Roma. Y Timoteo obviamente se encontraba en Éfeso, pastoreando esa iglesia. Allí el joven pastor, al frente de esa iglesia, le escribe Pablo. A ese joven pastor, al frente de una iglesia. Ahora, el apóstol sabía a qué se enfrentaría este joven muchacho. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Él conocía muy bien las circunstancias vividas en otras iglesias y sabía que había personas que iban a afectar la vida y el ánimo de Timoteo dentro de la iglesia. No fuera, sino también dentro de la iglesia. Ahora,
él lo sabía. Entonces, empezando que al ser Timoteo tan joven, muchos lo ignorarían. Y era lo que estaba pasando. De hecho, en la primera carta, es por eso que Pablo le escribe: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, conducta, amor, fe, pureza, espíritu. ¿Verdad? El texto ahora que nos convoca hoy día, hermanos, es 1 Timoteo 1:6. Lo vamos a leer nuevamente. 1 Timoteo 1:6. Y dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, yo repito el título del mensaje. Lo que di hasta aquí es solamente una introducción, un contexto, un enfoque hacia lo que es el trasfondo de la carta del apóstol Pablo. Recuerden el título: un consejo necesario y oportuno. Vamos a ver 3 puntos. Primero, ¿de quién proviene el consejo? Segundo, ¿cuál es el consejo? Y tercero, ¿con qué propósito se dio el consejo? Muy fácil. Muy fácil. Veamos. ¿De quién entonces? Primer punto, ¿de quién proviene el consejo? Cuando usted lee el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se presenta en la carta no como un amigo, ni como maestro. Se presenta como apóstol. Como apóstol, léalo ahí en el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A pesar, hermanos, de la amistad de tantos años de trabajo juntos, a pesar de su muy cercana relación, Pablo le otorga, dada la urgente necesidad de salvar el ministerio de Timoteo, una autoridad divina a esta carta. Él le da una autoridad divina a la carta escrita por Pablo. No es la carta de un amigo, no es la carta ni siquiera de un pastor, es la carta de un apóstol. Él se presenta como apóstol. Los temas que Pablo le escribía en la carta, hermanos, necesitaban tener todo el peso. Escuche, todo el peso espiritual proveniente de un apóstol y no de un amigo. Y no de un amigo. Así de serio era el problema que estaba viviendo Timoteo. Ahora, Pablo aclara algo. Su apostolado no fue dado por título personal. No fue él, yo soy el apóstol y listo. Él dice, sino que por voluntad de Dios en Cristo Jesús. Soy apóstol por voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, a pesar de ser Pablo, ¿me están escuchando? Perdí el... Ya, está bien. A pesar de ser Pablo un apóstol y de desear imprimir en la vida de Timoteo con toda autoridad, Pablo no oculta su inmenso amor por este joven. El trato, hermanos, la exhortación, el reto, el desafío a un pastor joven no era solo mostrando sus credenciales como apóstol. Había también una relación que debía conducirse con un especial tono de llamado de atención. Pablo sabía que Timoteo se encontraba pastoreando una iglesia en Asia Menor, más exactamente en Éfeso. Cuando se dirige a él, no lo llama Timoteo, pastor de Éfeso. ¿Sabe cómo le llama? Timoteo, mi hijo amado. Hijo amado. Qué palabra más dulce, ¿no? Y qué palabra más necesaria para un joven que estaba viviendo una locura dentro de la iglesia. Quiero destacar también que Pablo, cuando saluda en todas sus cartas a las iglesias, siempre menciona la frase gracia y paz. Si usted se pone a buscar después, ahora no lo busque para que no se despierta la concentración. Todas las epístolas escritas por Pablo, siempre en el saludo dice gracia y paz.
Aquí, en las cartas pastorales a Timoteo y a Tito, él agrega una palabra. ¿Saben cuál es? Misericordia. Gracia, misericordia y paz. Gracia y misericordia y paz. No sé, hermanos, no sé, no puedo decir por qué esta diferencia. Lo único que puedo decir es que los pastores, los misioneros, necesitamos de mucha misericordia de parte de Dios. Créanme que así es. Timoteo no era la excepción. Y Tito tampoco. Ahora, en el versículo 3, Pablo imprime gratitud a Dios. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo. Doy gracias a Dios. Él imprime gratitud a Dios al poder orar, hermanos. Orar, fíjense, orar noche y día por Timoteo. Era una gran carga en su corazón. Él sabía que este joven no estaba a cargo de una iglesia por sus propios méritos ni por sus capacidades humanas. Todo lo contrario, hermanos. Timoteo era un hombre tímido, miedoso, cobarde. Era de sangre, carne y hueso como cualquiera de nosotros. Igualito a ti y a mí, igualito. Hermanos, pero el problema era que estaba en una posición donde no basta con la humanidad. Es necesario el poder de Dios en la vida de este joven pastor. Era necesario la presencia de Dios, el poder de Dios para la obra que él estaba realizando. Por eso Pablo oraba mucho por Timoteo. Hermanos, cuán necesario es que oremos por los pastores, por los líderes. Eso nos enseña Pablo. Cuán necesario es que lo hagamos, no una vez al mes, que lo hagamos constantemente por aquellos que están en eminencia, sirviendo al Señor. Un día un amigo me envió esta nota. ¿Qué es lo más difícil del ministerio pastoral? Las personas. ¿Qué es lo más hermoso? También las personas. El ministerio pastoral está lleno de desafíos, de alegrías y dolores, de risas y llantos, de abandonos y llegadas, de honra y de traición, de abrazos y de rechazos. Yo agregué, de vítores y de ofensas, de halagos y de críticas. Y termina el dicho que me mandó mi amigo. Solo Dios puede sostener a un hombre que enfrentará tantas cosas en su corazón. Nadie se lo imagina. También voy a dar algunos datos estadísticos que me mandó otro pastor. Por ejemplo, 70% de los pastores lucha con la depresión. 1.500 pastores desertan cada año. Uno de cada 10 jubila como pastor. ¿Por qué será? 80% viven desanimados. 78% no tiene amigos. Y su principal causa de muerte son los infartos. Hermanos, por todo ello, entiendo a Pablo cuando oraba noche y día por este pastor. Era necesario para la vida de Timoteo el ánimo, era necesario que la presencia de Dios en la vida de Timoteo. En el versículo 4, allí vemos a Pablo exponiendo a Timoteo, exponiéndolo literalmente, públicamente, porque hasta nosotros nos enteramos hoy día de que Timoteo lloró y estaba llorando. Allí vemos a Pablo exponiéndolo. El llanto de Timoteo, hermanos, no sé en realidad en qué ocasión se dio. No sé en qué ocasión le vio llorar. Algunos creen que fue cuando se separaron y que Pablo lo dejó en la iglesia y él siguió su camino. Timoteo era joven. Este versículo, hermanos, ¿saben qué es lo que delata? La fragilidad de un hombre.
la fragilidad de un siervo, la fragilidad de alguien que sirva al Señor y que no es de hierro. Se esconde esa fragilidad, hermanos, que esconde a un joven que sirve. Hermanos, los pastores también lloramos. ¿Nunca lo ha visto usted? También lloramos. Versículo 5. Pablo vio y ve a Timoteo o en Timoteo a un hombre lleno de problemas, con un carácter un tanto liviano, pero ve en él lo más necesario y primario y lo ideal y primordial, podríamos también decir, para servir al Señor. Timoteo tenía una fe no fingida. ¿Tenía problemas de carácter? Sí, tenía problemas de carácter. Él no era perfecto, sí, no era perfecto. ¿Tenía dificultades? Sí, tenía dificultades. A veces gana de tirar la toalla, como muchas veces sucede con los pastores. Pero, amados hermanos, Timoteo era apto para el ministerio porque su fe era una fe no fingida. No fingida. No era hipócrita en su vida cristiana. Ahora, Pablo no dejó a este joven de pastor por su carácter, ni por ser un hombre fuerte, encarador. Lo dejó por su fe no fingida, por su testimonio. En Hechos capítulo 16, si usted va conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice: después llegó a Derbe, cuando comenzó el segundo viaje misionero. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Iconio, un lugar cercano a Listra. ¿Se dan cuenta? Es allí, hermanos, en Listra, donde Pablo elige a Timoteo como discípulo. Y es allí también donde creemos que él le impone las manos a Timoteo para el ministerio. Entonces, es allí en su segundo viaje, hermanos, donde esto sucede, donde se le imponen las manos y donde se le elige para que lo acompañe en los viajes misioneros. Bueno, vimos hasta aquí el primer punto, ¿ya? Segundo punto, ¿cuál fue el consejo? ¿Cuál fue el consejo? Ya vimos de quién proviene el consejo, ¿ya? Nada más y nada menos que de un apóstol, del apóstol Pablo. Segundo, ¿cuál fue el consejo? Avives. Por eso te aconsejo, versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo estaba enfrentando, hermanos, una gran adversidad, una oposición en la iglesia. Eso era algo real que estaba viviendo este muchacho. ¿Quién se cree tan fuerte, hermanos, para no decaerse cuando llegan las pruebas? ¿Quién se cree tan fuerte para no decaerse, desanimarse cuando llega una prueba? ¿Somos nosotros tan fuertes para no hacerlo? Timoteo estaba pasando adversidad y él decayó su ánimo, decayó su ímpetu. Muchas veces temor, hermano, muchas veces el temor nos paraliza y nos impide hacer cosas para el Señor. Segundo, ¿quién se cree tan fuerte para no sentir muchas veces que estoy en el lugar equivocado? Que tal vez no estoy en el lugar que debía estar, que quizás yo me equivoqué. Timoteo, a lo mejor te equivocaste de lugar. No debiste quedarte ahí. Tenías que haber ido a una iglesia más dócil, una iglesia menos problemas. No sé. Tercero, ¿quién se cree tan fuerte para no pocas veces cuestionarse a sí mismo? Cuestionarse a sí mismo. ¿Y saben qué? Esta pregunta es basada en la experiencia de Timoteo, pero también en la experiencia personal. Mi experiencia personal.
que muchas veces he tenido que enfrentar preguntas como estas en mi vida como cristiano y como pastor. Porque muchas veces, hermanos, nos sentimos así. Nos sentimos así. Misioneros saben que pasa lo que pasa. Por eso es tan necesarias las cartas. Que estemos en contacto con nuestros misioneros. Para más que saber cómo estás en el ministerio, hermanos, saber de ti. ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué siente el corazón del pastor? ¿Qué siente el corazón de un misionero que está en la obra? Normalmente uno siempre va a decir estoy bien. A veces por orgullo y a veces para esconder quizás la real situación y no afectar al espíritu. Imagínate, porque muchos dicen, imagínate si el pastor está así, ¿qué más yo? Y se paraliza todo. No es así, hermanos. Hermanos, qué bueno que Pablo le dijo, Timoteo, acuérdate, recuerda que en ti hay un don, un regalo que Dios te dio. No era algo personal de Timoteo, es algo que Dios le había concedido a Timoteo. Timoteo, fue Dios quien te llamó. Nadie tiene que decirte cómo es que se guía una iglesia. Dios mismo te va a guiar para que tú guíes a esa iglesia. Dios te va a dar fuerzas, Dios te va a dar sabiduría para que tú hagas la obra que Él te encomendó. Es un don que está en ti, no te lo regaló nadie más que Dios. Nadie más que el Señor. Y eso no se lo quita a nadie. Es un don que está en ti, a ti y en ti. Avívalo entonces. Avívalo, Timoteo, porque está ahí, el don está en ti. Avívalo. ¿Qué es avivar? Significa encender de nuevo o mantener la llama con toda intensidad. A full. No una llamita, sino una llama full. Que llene, que impregne luz a los demás. Pero una luz que esté en ti. Anímate, Timoteo, en otras palabras. Hermanos, Dios puso dones en ti. Estoy seguro. Si tú eres cristiano, si eres un hijo de Dios, Dios puso al menos un don en ti. Avívalo para que ese don que Dios te dio no se apague. No se apague. La tendencia del fuego, hermanos, es apagarse. ¿Sí o no? Es apagarse. Si tú no lo alimentas con carbón o con leña, cual sea la fuente, si tú no lo alimentas, el fuego se apaga. La tendencia es esa. Pero el fuego que Dios pone, hermanos, en tu corazón, nada ni nadie lo podrá apagar. Escucha, nada ni nadie lo podrá apagar. Por ejemplo, Jeremías nos da claridad en esto que le estoy diciendo, hermano. Capítulo 20 de Jeremías, versículos 7 al 11. Mira lo que dice Jeremías. Yo me quedé para atrás cuando leí esto. Lo he leído muchas veces, pero hoy día lo leí más todavía. Dice, capítulo 20, versículo 7 de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Por causa de predicar la palabra, Jeremías estaba siendo escarnecido por los hombres. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción vienen, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Él estaba diciendo, predicar la palabra de Dios me está causando problemas. Hay gente que se me está yendo encima por predicar la palabra de Dios. Y dije, miren hermanos, no me acordaré más de él, de Dios. No me acordaré más de Dios. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, aquí está, como un fuego ardiente, metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Quería irme, quería dejar todo, tirar todo por la borda y olvidarme
del llamado, olvidarme que tú me llamaste, que tú me pediste que hiciera esto y aquello. Pero había un fuego en mí que no me dejaba tranquilo. Me fue imposible. Porque oí la murmuración, mira por qué vine esto, oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría. Ahí pendientes los amigos. Quizás engañará, decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, decía el pueblo. Versículo 11. Y este es el secreto, hermanos. Este es el secreto de por qué el fuego de Dios no se apaga en un hijo de Dios. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Gloria al Señor. Jehová está contigo, hermano, como poderoso gigante para que sigas en la obra, para que sigas adelante, para que no te detengas, para que no claudiques. Entonces, Romanos 29 también dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, frente a la adversidad, frente a la inmensa responsabilidad de guiar una congregación difícil, a pesar de su juventud, de su mala salud, porque Pablo tuvo que decirle, toma vino para que te recuperes de tu estómago, muchacho. A pesar de eso y de saber además que vendrían tiempos peores, porque Pablo se lo anunció, van a venir gente peor que la que está ahora. Timoteo tenía que ser animado, no debía desalentarse, y el consejo es, aviva ese fuego de Dios que está en ti. Sí, está en ti. No es que lo que vas a tener es el fuego que hoy día en este instante está en tu corazón. Hermanos, tú tienes un fuego de Dios ahí. Y mientras hay una chispa, con una sola chispa se siente un fuego. Atízalo. Pablo continúa animando a Timoteo en versículo 7. Que no sea cobarde, que no debía ser cobarde, que en él actuaba el poder de Dios. ¿Verdad? Eso fue notorio, hermanos, en la vida de Timoteo. Dios está con este muchacho. Aquí hay un joven con un llamado especial, porque fue de Dios, no es un llamado de hombres. Fue por ello que le impusieron las manos para ser enviado al ministerio. No se pone las manos a cualquiera, hermano. Se le pone ya las manos a aquellos que son llamados y que, como leí ahorita en Hechos capítulo 16, que mantienen un testimonio ante los hombres también. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados, hermanos, a servir? Solo esta frase, a servir. ¿Ha puesto Dios algún don en ti? ¿Ha puesto Dios algún don en ti? Entonces avívalo, porque casi no se nota. Hay que avivarlo. Hay que avivarlo, hermanos, y hacer notorio el don que Dios puso en ti. El don fue dado para edificar la iglesia, no para quedártelo. No para quedártelo. Tercer punto. ¿Con qué propósito fue dado este consejo? Hermanos, debemos enfrentar la carrera, el llamado, con el poder de Dios. Amén. Con el poder de Dios, no con nuestras fuerzas, con el poder de Dios. Este es el medio para enfrentar cualquier reto o desafío en nuestra vida espiritual. Cualquiera. Además, el amor lo usamos para exhortar a otros. Si usted se pone a leer, hermanos, ese versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. ¿Cuántas cosas hermosas nos dio Dios, verdad? Para hacer su obra. Poder, amor, dominio propio. Hermanos, el amor es necesario para enfrentar o exhortar a otros. Timoteo tenía adversarios en su congregación. Sí, los tenía. Adversarios en su congregación. No solo debía ser valiente para enfrentarlos, sino tener mucho amor al hacerlo. El propósito no era destruir a nadie. Ese no es el propósito, hermanos, destruir a nadie, sino edificar al cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Edificar el cuerpo de Cristo. La base para la edificación son los dones dados por Dios. Son los dones dados por Dios, pero el cemento para que ello resulte es el amor. Es el amor, los dones y el amor. Pablo, por ejemplo, al hablar a los corintios, en el capítulo 12 de 1 Corintios, no lo busque, simplemente después lo busca. Él dice esto, él enfatiza lo siguiente, acerca de los dones. Miren lo que enfatiza Pablo. Procuren los dones mejores. Amén, porque con eso se edifica la iglesia. Amén, sí, correcto. Pero dice, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino, hermanos? Ahí entonces comienza a hablar en 1 Corintios 13 el mensaje del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Hermanos, el camino más excelente es el amor. Timoteo debía corregir su temperamento. Sí, es verdad, hay que hacerlo. No quedarnos con que yo soy así, y soy así, y soy así. Hay que corregirlo. Y para eso está usted también como iglesia. En este caso, si ve una deficiencia en mí, como pastor, como líder. No solamente en mí, en cualquier líder de la iglesia. Debíamos corregir las cosas que tenemos no están bien en nosotros. Debía tener dominio propio. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no cualquiera puede hacer esto. No cualquiera puede decir y dar testimonio de Jesucristo. No cualquiera. Una vida que ha sido, dice, salvada, un hombre o una mujer que ha sido salvo y con un llamamiento santo puede hacerlo. Ahí lo dice la palabra. Dice versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito por el cual Dios nos llamó. En otras palabras, eso dice el pasaje. Según el propósito para el cual Dios nos llamó. Amados, hoy día de misiones. Hoy día de misiones. Recordamos estas palabras a nuestros misioneros, a nuestros líderes de la iglesia, y a todos los misioneros que nosotros de una manera u otra, por la gracia de Dios y su misericordia, apoyamos, no solamente en oración, también financieramente. A todos ustedes, misioneros queridos, a todos aquellos que les sirven de una u otra manera en la iglesia, pero también a ti que tienes al menos un don de Dios en ti, avívalo, enciéndelo nuevamente, enciende nuevamente la llama en tu corazón y podrá ser usado para su gloria. Podrá ser usado para su gloria, hermanos, y para su propósito, no para el tuyo ni el mío, para su propósito. No te detengas a pesar de las adversidades. Sigue adelante porque la obra es de Dios y Él va contigo, dice, como dijo Jeremías, como poderoso gigante. Como poderoso gigante va delante de ti. Hermanos, pregunto entonces para terminar, ¿ha sido necesario este consejo para ti hoy? Para mí lo ha sido. Segunda pregunta,
¿Ha sido oportuno? Ahora es el tiempo. No esperes a mañana. Entrega tu vida al Señor, hermanos. Derrama tu corazón ante Dios y dile: Señor, yo quiero seguir sirviéndote en misiones o en lo que sea, dentro y fuera de la iglesia. Tú me diste un don, yo quiero usarlo para ti, para tu gloria y tu honra. Quiero edificar la iglesia en la cual tú me has permitido estar. Señor, ayúdame a avivar la llama del don de Dios en mi corazón. Ayúdanos, Señor. Espero, hermanos, que todos juntos como iglesia, como dice por ahí, echemos mano a la obra. Que Dios nos bendiga. Que Dios te bendiga. Amén.